Julio de 1977, Mar del Plata. La dictadura no fue a buscar armas, fue a buscar abogados, hombres y mujeres que defendían trabajadores, presentaban habeas corpus y conocían la ley. Esa noche, las corbatas también se convirtieron en blanco. La noche de las corbatas puede definirse en tres preguntas. ¿Quiénes fueron secuestrados? ¿Por qué la dictadura apuntó contra abogados laboristas? ¿Qué pasó en la cueva? ¿Y por qué este caso sigue siendo una herida abierta en la historia argentina? Para entender la noche de las corbatas, primero hay que ubicarse en el contexto. Argentina estaba bajo la última dictadura cívico-militar, iniciada el 24 de marzo de 1976. El país había sido dividido en zonas, subzonas y áreas de represión. Y Mar del Plata no era una excepción. Allí funcionaba un circuito represivo con participación de distintas fuerzas. En la zona de Mar del Plata, uno de los lugares centrales fue un centro clandestino conocido como La Cueva. Ese lugar funcionaba en un viejo radar de la base aérea militar, cerca del ingreso a la ciudad. Desde afuera podía aparecer una instalación militar más, pero debajo de esa estructura, lejos de la mirada pública, se montó un espacio de secuestro, cautiverio, interrogatorios y tortura. Y en ese clima, la dictadura no apuntó solamente contra militantes armados o estructuras políticas, también apuntó contra trabajadores, sindicalistas, estudiantes, familiares, profesionales y abogados, especialmente abogados laboristas, abogados que defendían derechos de los trabajadores, abogados que acompañaban sindicatos, abogados que presentaban habeas corpus por personas secuestradas, abogados que, en plena dictadura, todavía intentaban usar la ley como herramienta de defensa. Y eso, para un régimen basado en el miedo, era peligroso. La dictadura no atacaba solo lo que consideraba una amenaza militar, también atacaba redes de protección, y un abogado laborista podía hacer exactamente eso, alguien que defendía al trabajador frente al poder. La noche de las corbatas no fue un hecho aislado, fue parte de una persecución mucho más amplia contra el mundo del trabajo y contra quienes defendían derechos laborales. Uno de los nombres centrales de esta historia es Norberto Oscar Centeno, abogado laborista, reconocido por su rol en la elaboración de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, sancionada en 1974. Esa ley fue una pieza fundamental del derecho laboral argentino. Ordenaba derechos, protecciones y garantías para los trabajadores, pero poco después del golpe de 1976, la dictadura modificó y recortó aspectos centrales de esa legislación, y ahí aparece una lectura muy importante. Perseguir a los abogados laboristas era también perseguir una idea de país, un país donde el trabajador podía reclamar, donde existían sindicatos, donde había derechos conquistados, donde la ley podía ponerle límites al poder económico y al poder militar. Por eso, varios investigadores sostienen que la noche de las corbatas no fue solo un operativo represivo más, fue un mensaje hacia los abogados, hacia los sindicatos, hacia los trabajadores, hacia cualquiera que creyera que podía defender derechos en medio del terrorismo de Estado. Entre los abogados perseguidos estaban Norberto Centeno, Raúl Alaiz, Salvador Manuel Arestín, Camilo Ricci, Carlos Bossi y Tomás José Fresneda, entre otros nombres vinculados a esta secuencia. Algunos sobrevivieron, otros fueron asesinados, otros continúan desaparecidos. Y no solo ellos fueron víctimas, también fueron secuestrados familiares y personas cercanas, porque la dictadura no se conformaba con atacar a una persona, atacaba entornos, atacaba vínculos, atacaba familias enteras. No los buscaban por delincuentes, los buscaban porque sabían defender, porque conocían la ley, porque podían poner palabras, recursos y escritos donde la dictadura quería silencio. Antes del núcleo más conocido de la noche de las corbatas, ya había ocurrido un hecho clave. El abogado Jorge Candeloro y su esposa Marta García fueron secuestrados el 13 de junio de 1977 en Neuquén, a donde se habían ido desde Mar del Plata. Luego fueron trasladados a distintos centros clandestinos y finalmente llevados a Mar del Plata. Marta García sobrevivió y su testimonio fue fundamental para reconstruir lo ocurrido dentro de la cueva. Candeloro, en cambio, fue asesinado. Su caso aparece vinculado a la misma estructura represiva que después avanzaría sobre otros abogados marplatenses. Y esto importa porque muestra que la noche de las corbatas no fue una
explosión repentina de violencia. Fue una operación que se fue armando en secuencia. Había una vigilancia, una inteligencia previa, objetivos marcados y nombres. Y entre esos nombres estaban abogados laboristas de Mar del Plata. En esas semanas, la ciudad vivía un clima de miedo. Los secuestros ya no eran rumores lejanos, eran parte de la vida cotidiana. Personas que desaparecían en sus casas, en sus trabajos, en la calle misma. Y frente a eso, algunos abogados intentaban hacer lo que podían: presentar recursos, pedir explicaciones, acompañar a familias y denunciar desapariciones. Pero en una dictadura, pedir explicaciones podía convertirte en el próximo objetivo. La figura del habeas corpus fue clave en este momento. Era una herramienta legal para preguntar: ¿dónde está esta persona detenida? Pero en el terrorismo de Estado, hacer esa pregunta podía ser visto como un acto de desafío. Entre la noche del 6 y los días siguientes de julio de 1977, se produjo el operativo que pasó a la historia como la noche de las corbatas. El nombre, según varias reconstrucciones, habría salido incluso de los propios represores por la cantidad de abogados secuestrados. Las víctimas fueron buscadas en sus casas, en sus estudios, en distintos puntos de Mar del Plata. No se trató de detenciones legales, eran secuestros, operativos clandestinos, personas llevadas por la fuerza sin orden judicial, sin garantías, sin defensa. Entre los secuestrados estuvieron Norberto Centeno, Raúl Alaiz, Salvador Arestín, Camilo Risi, Carlos Bossi y Tomás José Fresneda. También fueron víctimas otras personas de su entorno, entre ellas María de las Mercedes Argañarás de Fresneda, pareja de Tomás Fresneda, que estaba embarazada de 4 meses, Néstor Enrique García Mantica y María Esther Vázquez de García, además de José Verde y su esposa, entre otros nombres que aparecen en distintas reconstrucciones del caso. Lo que esa noche concentró fue una imagen brutal: la dictadura entrando en la vía civil, sacando a profesionales de sus casas, desarmando familias y llevando a personas hacia el circuito clandestino. Algunos sobrevivientes contaron después que fueron trasladados a la cueva. Allí fueron mantenidos en cautiverio, interrogados y torturados. En ese lugar también estuvieron detenidos Marta García de Candeloro y Carlos Bossi, cuyos testimonios serían fundamentales años después, porque durante mucho tiempo el Estado negó, ocultó, destruyó rastros, pero los sobrevivientes guardaron memoria, y esa memoria permitió reconstruir parte de lo que los represores intentaron borrar. La cueva no era una metáfora, era un centro clandestino real, montado en las instalaciones de un viejo radar de la base aérea militar de Mar del Plata. Según reconstrucciones judiciales y testimoniales, allí había celdas, zonas de custodia y espacios destinados a interrogatorios y tortura. Los secuestrados eran llevados encapuchados, desorientados y aislados. La lógica era siempre la misma: quitarles identidad, quitarles contacto con el mundo, quebrarlos física y psicológicamente. En ese centro clandestino estuvieron varias de las víctimas de la noche de las corbatas. Norberto Centeno fue asesinado. Su cuerpo apareció días después, pero durante años su caso siguió siendo parte de una búsqueda de justicia más amplia. Jorge Candeloro también fue asesinado dentro de ese circuito represivo. Otros como Raúl Alaiz, Salvador Arestín, Tomás Fresneda, María de las Mercedes Argañarás, Néstor García Mantica y María Esther Vázquez continúan desaparecidos. Algunos sobrevivieron, como Carlos Bossi, Camilo Risi, Marta García, José Verde y su esposa. Pero sobrevivir tampoco significó salir intacto. Significó cargar con lo visto, con lo oído, con lo sufrido y con la responsabilidad involuntaria de contar lo que los otros ya no podían contar. Cuando hablamos de centros clandestinos, a veces la palabra se vuelve abstracta o la frase se vuelve abstracta, pero eran lugares concretos, con paredes, puertas, guardias, nombres y responsables, y con personas adentro que no sabían si iban a volver a ver la luz del día. Uno de los testimonios más importantes fue el de Carlos Bossi, abogado laborista y sobreviviente. Bossi había sido secuestrado junto a Tomás Fresneda, Mercedes Argañarás y otras personas del entorno. Fue llevado a la cueva y permaneció detenido allí durante aproximadamente 2 semanas. Su testimonio, junto con el de Marta García de Candeloro, ayudó a reconstruir la llegada de los secuestrados
secuestrados los nombres, las voces y parte del funcionamiento del centro clandestino. Pero la salida de Bossi también fue parte del montaje criminal. Según las reconstrucciones, para liberarlo, los captores lo trasladaron en el baúl de un vehículo y luego armaron una escena falsa. Un supuesto enfrentamiento con integrantes de Montoneros. En realidad, lo que se montaba era una versión fabricada para encubrir el origen de los secuestros y justificar la aparición o liberación de algunos detenidos. Este tipo de maniobra era parte del mecanismo de la dictadura. No solo secuestrar y desaparecer, sino producir relatos falsos, inventar enfrentamientos, inventar culpables, inventar versiones oficiales, inventar silencio. Los sobrevivientes fueron esenciales porque rompieron esa construcción. Años después, en los juicios por la verdad y en causas judiciales, sus relatos permitieron reconstruir el camino de las víctimas, el rol de la cueva y la responsabilidad de quienes integraron el aparato represivo. Pero también expusieron algo muy doloroso. Durante décadas, muchas familias tuvieron que convivir con verdades fragmentadas. Sabían que sus seres queridos habían sido secuestrados, sabían que habían pasado por centros clandestinos, sabían que el Estado había mentido, pero no siempre pudieron saber dónde estaban sus cuerpos, quién había dado cada orden o qué ocurrió en los últimos minutos. La justicia llegó tarde, como en tantos casos de terrorismo de Estado en Argentina. Durante años, las leyes de impunidad y los obstáculos judiciales hicieron que muchas causas quedaran frenadas o avanzaran muy lentamente. Pero los testimonios, los organismos de derechos humanos y las familias siguieron empujando. En 2010, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a Gregorio Rafael Molina, ex suboficial de la Fuerza Aérea, a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en la cueva. Entre esos crímenes estaban los homicidios de Norberto Centeno y Jorge Roberto Candeloro, además de privaciones ilegales de la libertad, tormentos y delitos sexuales cometidos durante el cautiverio de víctimas. Ese fallo fue especialmente importante porque marcó un antecedente en el juzgamiento de la violencia sexual como delito autónomo de lesa humanidad. Años después, la condena fue confirmada por casación, pero incluso con condenas, la herida no cierra del todo, porque la justicia puede llegar, pero no devuelve vidas, no devuelve embarazos interrumpidos, no devuelve cuerpos que siguen desaparecidos, no devuelve décadas de miedo. Y en La Noche de las Corbatas, como en tantos otros casos, todavía queda una pregunta histórica. ¿Por qué fueron ellos? La respuesta no está solo en sus nombres, sino en lo que representaban: defensa, derechos, trabajadores y una ley que incomodaba al poder. Y por eso fueron perseguidos. Cuando un Estado es terrorista y quiere imponer miedo, no solo elimina personas, también intenta eliminar funciones sociales. En este caso, la función de defender al más débil contra el poder. Con el tiempo, La Noche de las Corbatas se convirtió en un símbolo, no solamente para Mar del Plata, no solamente para los abogados, también para la memoria argentina sobre la dictadura. Desde 2004, por iniciativa del Colegio de Abogados de Mar del Plata y la Federación Argentina de Colegios de Abogados, el 6 de julio se recuerda como el Día Nacional del Abogado y la Abogada víctima del terrorismo de Estado. La fecha no recuerda una profesión en abstracto, recuerda a personas concretas que fueron perseguidas por ejercerla, porque defender derechos puede parecer una tarea técnica de papeles, expedientes y tribunales, pero en ciertos contextos defender derechos puede ser un acto profundamente político y profundamente peligroso. Y este caso nos recuerda que la dictadura no necesitaba que todos empuñaran un arma para ser considerados enemigos. A veces alcanza con una firma, con un escrito, con una demanda laboral, con habemus corpus, acompañar a una familia, no mirar para otro lado. Y por eso este caso sigue teniendo tanta fuerza, porque habla del terror, pero también habla de la dignidad, de personas que, en un país atravesado por la violencia estatal, siguieron haciendo su trabajo, siguieron defendiendo a otros, siguieron creyendo que la ley podía ser una herramienta de protección, incluso cuando el propio Estado la estaba destruyendo. Hay noches que no terminan cuando amanece. La Noche de las Corbatas empezó en julio de 1977, pero siguió durante años en las familias que buscaron, en los sobrevivientes que tuvieron que declarar, en los expedientes que tardaron décadas y en los nombres que todavía hoy se pronuncian como una forma de resistencia. La dictadura quiso convertir a esos abogados en advertencia, y este grupo de personas son parte de una pregunta más grande. ¿Qué pasa cuando el poder decide que defender derechos es una amenaza? La respuesta está en este caso, y también está en la obligación de contarlo, porque la memoria no es quedarse atrapado en el pasado. La memoria es mirar ese pasado de frente para entender qué tipo de
de sociedad no queremos volver a hacer. La noche de las corbatas fue una operación contra abogados, pero también fue un ataque contra la misma idea de justicia. Y por eso, cada vez que se cuenta, esa noche pierde un poco del silencio que la dictadura quiso imponerle. Si te gustó el video, dale like, comentá, compartí y suscríbete para no perderte los próximos casos. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Lalo Cajetilla y nos vemos en el próximo video.